Vamos a abrir la Biblia en el capítulo 2 del libro de Jeremías. Aquí es donde vamos a hablar, a poner el fundamento bíblico de lo que vamos a aprender en esta mañana. Y fue a mí palabra de Jehová diciendo: anda y clama a los ídolos de Jerusalén, diciendo: así ha dicho Jehová, heme acordado de ti, de la misericordia de tu mocedad o de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. En aquella época, dice la Biblia, santidad era Israel a Jehová, primicias de sus renuevos frutos. Todos los que te devoran pecarán, mas vendrá sobre ellos, dice Jehová. Mal vendrá sobre ellos, dice Jehová. Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así ha dicho el Señor: qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y tornáronse en vanos. Tornáronse en vanos. Versículo 8. Los sacerdotes no dijeron: ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en Baal y anduvieron tras de lo que no aprovecha. Versículo 18 y versículo 19. Oigan ustedes: ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino a Asiria para que bebas agua del río? Tu maldad te castigará y tu apartamiento, subrayen ustedes, tu apartamiento te condenará. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es tu dejar a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor de los ejércitos. Pueden tomar sus asientos en esta preciosa mañana. Por supuesto que vamos a tratar de exponer, de acuerdo a la Biblia, a la palabra de Dios, lo que significa la deserción espiritual. Todos los que necesiten el translate pueden ir en la parte de atrás si no entienden bien el español. Así que si lo desean pueden ir a tomar uno, porque van a estar transmitiéndolo en inglés. La palabra deserción viene de desertar, de abandonar, de retirarse o alejarse. Y esta palabra es muy utilizada cuando hablamos, por ejemplo, de un ejército de guerra. Hay quienes, después de que entran al ejército, van a la batalla y dicen: pues como que no me gustan las balas, mejor me quiero regresar a casa. Pero el desertar y alejarse puede llevarlo a un juicio. ¿Sí sabían ustedes eso? Puede ser juzgado por una ley marcial, por desertar, por apartarse. Y creo que en lo espiritual nosotros también tenemos que entender, todos los que servimos a Cristo, que no podemos desertar. Y la deserción espiritual también tiene consecuencias muy similares a las del soldado que se aparta, se aleja y dice: mejor dejo las armas. O el que abandonó el campo de batalla.
¿Cuál es la razón por la que se puede abandonar el campo de batalla? Puede ser miedo, cobardía o quizás otras cosas que puedan o tengan que ver con la razón por la que están apartándose. Y la Biblia a nosotros nos enseña que existen dentro de las filas del cristianismo desertores también. Necesitamos cuidar esto. Personas que comienzan a asistir a la iglesia, personas que aparentemente comenzaron a seguir a Cristo, pero cuando vienen los problemas, cuando vienen las opresiones, la persecución, la lucha, quizás con su marido, con su matrimonio, con el vecino, con algún hermano, cualquier cosa que entra y llega a sus vidas, entonces comienzan a abandonar a Cristo, comienzan a abandonar la iglesia. El que quiere desertar no le faltan pretextos. Se hace cuando se trata de obedecer, dicen ellos, se hacen muy legalistas. Se hacen muy patriotas y prefieren agradar al hombre que agradar a Cristo. Los patriotas de corazón. Y comienzan a abandonar las convicciones y los principios de la palabra de Dios. Y si es así, ojalá y puedan incorporarse y que puedan regresar otra vez a formar parte de las filas del ejército de nuestro Señor Jesucristo. Así como le sucedió al hijo pródigo. El hijo pródigo, después de que tenía todo en casa, todo, absolutamente todo, tenía techo, tenía comida, tenía donde dormir, tenía abundancia en todas las áreas, los mejores autos, educación, un padre, una familia, pero prefieren irse, prefieren apartarse como el hijo pródigo y terminan alimentándose con algarrobas. Quiere decir entonces que las consecuencias de la deserción espiritual es muy grave y necesitamos nosotros aprender de esto para que no nos apartemos nunca del servicio a nuestro Señor Jesucristo. Así como el hijo pródigo, de esa misma manera, ¿cómo es posible que muchos cristianos, después de haber probado cuán bueno y cuán misericordioso es Dios, de haber experimentado la libertad que existe en Cristo Jesús, creen que todavía el mundo tiene algo que ofrecerles? Y regresan a la antigua manera de vivir. Y necesitamos, como hijos de Dios, tenemos que aprender a avivar el fuego que hay dentro de nosotros. Debemos de hacerlo todo el tiempo. Tenemos que avivar el fuego del Espíritu Santo constantemente en nuestras vidas para poder estar fuertes y para poder estar firmes. ¿Cuántos cristianos entran a la iglesia solamente por costumbre y hacen el servicio a Dios, todo lo hacen mecánicamente? Ni siquiera sienten los deseos de levantar sus manos, ni eso tienen deseos de hacer. No sienten la alabanza, no disfrutan la adoración, no sienten la adoración. Se han enfriado, se han convertido en robots. Han perdido, como dice Apocalipsis, a la iglesia de Éfeso, han perdido su primer amor. Ya no están enamorados de Cristo. Ya no hay pasión por Jesús. Ya no existen las convicciones espirituales fuertes que los caracterizaban como hijos de Dios, y comienzan a alejarse, comienzan a desertar espiritualmente. ¿Cómo podemos saber esto? ¿Cómo podemos darnos cuenta cuando ya no le hablamos a nadie de Cristo?
cuando ya no testificamos de Él, cuando ya no estamos apasionados por hablar de aquel que nos salvó, de aquel que nos sacó de las tinieblas a luz admirable en la que hoy vivimos. Y quiero decirles que el cristianismo es un campo de batalla, es un campo de entrenamiento, donde estamos siendo preparados para salir al mundo y dar testimonio al mundo y predicar el evangelio en el mundo. En el libro de Levíticos capítulo 6 versículo 9, quiero que vayan ustedes conmigo para ver algo muy importante aquí en esta porción de la Biblia. Levítico capítulo 6 versículo 9. Manda a Aarón y a sus hijos diciendo: esta es la ley del holocausto. Es holocausto porque se quema sobre el altar toda la noche, toda la noche, toda la noche hasta por la mañana. El fuego arderá hasta que amanezca. Toda la noche. ¿Por qué toda la noche? Porque dice la Biblia que nosotros vivimos de noche hablando espiritualmente. Por ejemplo, si nosotros vamos al libro de los Romanos capítulo 13, vamos a darnos cuenta a qué se refiere que el altar debe de arder toda la noche. Absolutamente toda la noche. En esta porción del libro de Romanos capítulo 13 versículo 11 dice: y esto conociendo el tiempo. ¿Qué significa esto, conociendo el tiempo? Esta palabra tiempo, palabra griega que no trata el tiempo en términos de cronología, sino como de un periodo de tiempo, una era o una edad histórica. Comienza diciendo: y esto conociendo el tiempo, que es hora de levantarnos del sueño. Entonces estamos ahorita en este periodo de tiempo en el que estamos viviendo. Pudiéramos decir que son como las 2 de la mañana. Y el apóstol Pedro dice que nosotros tenemos la palabra profética más permanente, a la cual nosotros debemos de estar atentos. Escuchen cómo habla el apóstol Pedro. Tenemos que estar atentos ¿hasta cuándo? Hasta que el día esclarezca. Segunda de Pedro 1:19. Nosotros estamos históricamente, de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a la palabra de Dios, estamos todavía de noche. No sé qué horas son, serán las 2, 3 de la mañana, pero nosotros tenemos que mantener esta palabra profética más permanente, a la cual nosotros tenemos que estar atentos como una antorcha que alumbra ¿dónde? En la oscuridad, porque estamos en la noche, que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca, hasta que llegue el amanecer. Y entonces cuando llegue el amanecer, el lucero de la mañana dice va a salir, va a relumbrar, va a darse a conocer en nuestros corazones. Eso quiere decir que estamos en un mundo donde nos rodean, completamente nos rodean las tinieblas. Las tinieblas de este mundo caído impiden que las personas vean la verdad, y donde todo absolutamente está oscuro. Hay oscuridad económica, hay oscuridad teológica, política, hay corrupción, hay violencia, hay inmoralidad. O sea que nosotros estamos rodeados completamente de tinieblas. Aunque tenemos la lumbre del Evangelio, tenemos la luz del Evangelio de Cristo,
no va a hacer hasta que Él venga y esclarezca completamente nuestro entorno de tinieblas, y entonces vamos, dice la Biblia, a ser trasladados al reino de luz admirable. El fuego dentro de nosotros tiene que mantenerse encendido. Por eso dice el apóstol en Romanos que ya es hora de levantarnos del sueño. Versículo 11, ya es hora de levantarnos del sueño. ¿Qué es el sueño? Es la apatía, es el letargo espiritual, es la indisposición para darle el servicio que se merece nuestro Dios y para responder a Dios. Ya es hora de levantarnos del sueño, dejar todo ese letargo, toda esa apatía. Tenemos que responder a Dios. Ya estamos cerca. Nuestra redención, dice el apóstol Pablo, está más cerca de lo que nosotros nos imaginamos. Estamos tan cerca que puede ser en cualquier momento que venga nuestro Señor para ser glorificados con el regreso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que es la promesa más gloriosa y más preciosa que tenemos todos los hijos de Dios. Ahora, en este tiempo, ahora, nuestra redención está más cerca que cuando nosotros creímos en nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando del aspecto final de nuestra redención, que es la glorificación de nuestros cuerpos. Versículo 12. La noche ha pasado y ha llegado el día para nosotros. Echemos pues absolutamente todo lo que tiene que ver con las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz, porque estamos en una guerra espiritual. Amén. Y somos la única luz en este mundo. Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo. Ustedes están alumbrando en un mundo oscuro, en un mundo lleno de tinieblas. Por eso nos dice el versículo 13 que tenemos que andar como de día. Óigame bien, honestamente, viviendo una vida que agrada a Dios. Y nos dice: y no comuniquéis con las obras infructuosas de las tinieblas, antes bien redarguirlas. Y comienza nuevamente a decirnos: despiértate, tú que duermes, de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Si existe realmente una deserción espiritual en tu vida, en la pasión que debe de haber por Jesucristo en tu diario vivir, solamente tú lo sabes. Solamente. Pero una cosa sí te digo: si es así, tienes que comenzar a levantarte. Tienes que comenzar a cambiar el mundo. Tienes que comenzar a redimir el tiempo, porque los días son malos. En Efesios capítulo 6, versículo 12 dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, gobernadores ¿de qué? De estas tinieblas. Por eso es que la luz del Evangelio que ha sido depositada en nosotros tiene que arder toda la noche hasta que el día esclarezca. Amén. Toda la noche hasta que Cristo venga y apague y absorba todas las tinieblas que están a nuestro alrededor, porque estamos en terreno de nuestro adversario.
Estamos en el reino de la potestad de los gobernadores de estas tinieblas. Y nuestra lucha no es con carne ni sangre, no es contra mi hermano, no es contra mi cuñado, contra la suegra, contra mi esposa. Mi pelea es contra huestes espirituales que vagan en los aires, que viven en el mundo de las tinieblas que nos rodean. Estamos en el tiempo de estas tinieblas, pero nuestro altar va a estar encendido toda la noche hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones, y entonces seremos completamente libres, absolutamente libres de toda tiniebla que quiera atacarnos. Porque la luz de Jesucristo va a derrotar toda tiniebla, y entonces vamos a ver claramente lo que Dios nos ha prometido, lo que Dios nos ha dicho, que nosotros somos en ese reino al que nosotros pertenecemos. No somos de esta tierra, nuestro reino no es de aquí, no pertenecemos a este mundo. Antes, al contrario, dice la Biblia que nosotros estamos vestidos del Señor Jesucristo en medio de tantas tinieblas. Por eso tenemos que cuidar que el fuego que hay dentro de nosotros se mantenga encendido, porque ahora este altar, o el altar del capítulo 6 del libro de los Levíticos, ese altar fue transferido a nuestras vidas. Ese altar encendido se transfirió hacia nosotros, hacia nuestra vida. Ha sido transferido dentro de nosotros, y este altar físico que estaba ardiendo toda la noche en el Antiguo Testamento representa el altar que hay en nuestro corazón ahora, en este tiempo. Somos el altar de Dios, porque dice la Biblia que ahora somos templos del Espíritu Santo. Dios mora en nosotros, y si ese altar está dentro de nosotros, decía el apóstol Pablo en el capítulo 12 del libro de los Romanos: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es lo más racional que podemos hacer para poder servir a Dios. Para quienes están en Cristo, el único culto aceptable de adoración consiste en ofrecerse a sí mismos por completo al Señor. En ofrecerse a sí mismos completamente, para que Él tome el control absoluto de nuestras vidas. Él debe de tomar control absoluto, y la razón es porque nuestro cuerpo todavía no ha sido redimido. Y como nuestro cuerpo no ha sido redimido, necesita que Dios tome el control absoluto para que se convierta realmente en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Es lo más racional que podemos hacer para poder servirle a Dios. Y como no ha sido redimido, puede ser entregado a Dios como un instrumento de justicia y de rectitud. Y esa es la razón por la que la Biblia nos dice que nosotros tenemos que prestar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, que es justo, agradable a Dios. En Romanos 8:12, así que, hermanos, ustedes y yo somos deudores no a la carne. Escuchen esto.
Nosotros a la carne no tenemos nada que agradecerle, ni le debemos nada. ¿Están de acuerdo conmigo? Es nuestro más racional culto. Nosotros no le debemos absolutamente nada a la carne, no tenemos nada que agradecerle, ni aunque sean los ojos más primorosos de la tierra, porque nuestro cuerpo no ha sido redimido. Para que nosotros vivamos conforme a la carne. Versículo 13. Porque si vivimos conforme a la carne, escuchen, moriréis. Mas si por el Espíritu, estamos hablando del altar que hay dentro de nosotros. Pero si el Espíritu Santo está en ti, como dice Romanos 8:9, si el Espíritu Santo está en ti, entonces aprendes a mortificar las obras de la carne. ¿Ya entendimos? Pero si nosotros aprendemos a mortificar las obras de la carne, estamos haciendo un racional culto delante de Dios. O sea, entre menos complazcamos los deseos de nuestra carne, más la mortificamos. Esto sí que es un verdadero altar que arde. ¿Saben por qué? Porque la carne se retuerce. La carne arde. La carne se enciende y comienza a dar pataleos, comienza a quejarse. Pero ¿por qué tengo que estar yendo a la iglesia? ¿Por qué tengo que adorar a Dios? ¿Por qué tengo que sujetarme a la Biblia, a la palabra de Dios? Si a mí me encanta, pero todo lo que la carne le quiere pertenece al reino de las tinieblas. Y si el Espíritu Santo está en nosotros, como dice el apóstol aquí en Romanos capítulo 8, si el Espíritu Santo está en nosotros, comenzamos a mortificar las obras de la carne. ¿Y qué es lo que pasa? Que muchos comienzan a desertar y comienzan a darle los deseos, comienzan a vivir de acuerdo a la carne y no de acuerdo al Espíritu que vive en ellos. Y comienza la deserción espiritual. Y cuando menos piensas, estás alejado de Cristo. Cuando menos piensas, ya no sientes pasión por Él. Ya no te interesa la adoración. Ya no lees la Biblia. Ya no le pones atención a la palabra de Dios. Comienzas a alejarte de Dios y comienzas a desertar espiritualmente sin darte cuenta. Cuando menos piensas, ya estás viviendo como estabas antes o peor. Nuestro más racional culto es aprender a decirle no a las tentaciones. Nuestro más racional culto es comenzar a decirle no a los deseos de la carne, no a la comodidad, no a lo que nos aleja de la comunión con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y cuando esto comienza a suceder, se comienza a mortificar. Escuchen ustedes, se mortifica la carne, porque ella quiere obrar de acuerdo a lo que le gusta. No le debemos nada a la carne. Con quien tenemos una deuda, realmente, ¿saben con quién es? Con Cristo Jesús, porque Él pagó el precio que se requería para nuestra salvación. Versículo 14. Porque todos los que son guiados, número 1, por el Espíritu Santo de Dios, entonces los tales son hijos de Dios. Mientras dura la noche, nuestro cuerpo debe de estar sujeto al Espíritu Santo que está en nosotros y no a los deseos de mi carne. Tenemos que quemar dentro de nosotros toda la impiedad,
Tenemos que quemar dentro de nosotros todo, absolutamente todo lo que nos aparta de Dios. Tenemos que quemar el odio, tenemos que quemar el rencor, tenemos que quemar las enemistades, tenemos que quemar la amargura que hay dentro de nosotros, tenemos que quemar el egoísmo, tenemos que quemar todo aquello que nos aparta de Dios y nos impide tener una relación profunda los unos con los otros en Cristo Jesús. Toda amargura, toda inmundicia, toda fornicación, todo adulterio, toda borrachera, todo lo que pueda impedirnos seguir de cerca a Cristo, lo vamos a quemar, porque entonces vas a acabar abandonándolo tarde o temprano si no lo haces. ¿Verdad que sí? Tenemos que mortificar las obras de la carne. En el libro de Levíticos, donde estábamos, en el capítulo 6, versículo 12 y versículo 13. Y el fuego encendido sobre el altar no ha de apagarse. Como dice el apóstol Pedro, no apaguéis el espíritu. Escúchenme, no apaguen el espíritu. Si se ha apagado y hay brasas y anda humeando, sóplale al espíritu. Enciende nuevamente el fuego. Comienza nuevamente a soplar para que comience a arder el espíritu en nuestras vidas. El fuego debe de estar encendido sobre el altar, no debe apagarse, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana, cada momento. Tú puedes atizarle al fuego si tú te determinas. Tú tienes la posibilidad, tú tienes la oportunidad de cada mañana adorar a Dios, glorificar a Dios, leer la Biblia, mantenerte ardiendo en el espíritu, y el fuego no se va a apagar. Porque el fuego del Espíritu Santo que está en nosotros nos mantiene encendidos para Cristo, para Dios. La leña tú la puedes atizar. Tú puedes agarrar la leña y ponerla en las brasas para que comience a arder. ¿Cuál es esta leña? El tiempo de adoración, el tiempo de alabanza, el tiempo de la Biblia, el tiempo de escuchar la palabra de Dios. Esto es lo que hace que el fuego comience nuevamente a arder en nosotros. La deserción espiritual es muy peligrosa. Versículo 13. El fuego ha de arder continuamente en el altar, no se apagará. No se debe de apagar. No debemos de menguar. No debemos de desalentarnos. Aunque no sintamos fuerzas, aunque nos sintamos cansados, aunque parezca ilógico lo que estamos haciendo, aunque parezca que no vamos avanzando, aunque todo a veces en nuestro entorno parece que no tiene sentido, el fuego no debe de apagarse en nuestras vidas y en nuestros corazones. La llama perpetua en el altar indicaba disposición continua de Dios para poder recibir confesión, restitución por medio del sacrificio. Los desertores espirituales no saben y no se dan cuenta qué tan lejos están de Dios. Y sin darse cuenta comienzan a perder el amor por aquel que los rescató de las tinieblas a su luz admirable. Pero en esta mañana vamos a ponernos todos de acuerdo y decirle: Señor, yo quiero arder, yo quiero que tu Espíritu Santo no se apague, yo quiero que tú te mantengas ardiente en el Espíritu, sirviendo al Señor con todo tu corazón, que no se apague el fuego, que no se apague el fuego, que no se apague el fuego. Vamos a arder para la gloria de Dios,
hasta que el día esclarezca. Estamos ya amaneciendo. Vean ustedes lo que está sucediendo en su alrededor. Vean que ya está amaneciendo. Todo lo que está pasando nos dice: Cristo ya viene, Cristo está a las puertas. Él no tarda en aparecer por su iglesia. Así que vamos a mantenernos ardientes en el Espíritu, sirviendo al Señor. Pónganse de pie y vénganse aquí a este altar y dígale: Señor, 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 que este altar no se apague, que este altar se mantenga encendido, que este fuego del Espíritu Santo, aunque esté a lo mejor un poco apagado, Señor, aviva ese fuego, aviva el fuego. Sopla, Señor, sobre mi vida, sopla sobre mi ser, Señor, para que arda mi vida, para que tu Espíritu, para que este altar no se apague, que se mantenga encendido en mi vida, en mi corazón, hasta que el día esclarezca, hasta que nos encontremos contigo, hasta tu venida, Padre mío, en el nombre poderoso de Jesús. Te alabamos y te glorificamos en esta preciosa tarde. Gracias, Jesús. Si usted quiere venir aquí a este altar y decir: Dios, no me daba cuenta que el fuego de mi altar se está apagando, no me daba cuenta, no había podido darme cuenta, Señor, que estaba desertando espiritualmente. Y Dios, yo sé que va a hacer algo nuevo. Dios va a hacer algo que jamás va a permitir que tu altar se apague. Pon tu mano gloriosa, Jesús. Comienza a arder en las vidas. Comienza a encender esos altares que estaban apagados, que estaban humeantes, que no había llama, Señor, ya. La llama de la pasión por tu presencia a lo mejor ya se había apagado. En esta mañana sopla sobre esos altares, sopla sobre esas vidas, enciende esos altares. Escucha hoy en el nombre de Jesús. mi oración. Comienza a arder, Dios. Vuelve a oír Espíritu de Dios, mi sopla clamor. sobre las vidas, Ven y sálvame sopla sobre los mi corazones. aflicción. En el nombre de Jesucristo, Te entrego hoy a ti, en el nombre de Jesús. para que tú me Con tu cambies mano hoy, gloriosa, Cristo, me cambies hoy. en el nombre de Tu Jesús. mano sobre mi vida, Oh, aleluya, me guarda, me Mira esos ama, altares, Dios. me cuida. Enciéndelo Tu mano, en el nombre de tu Cristo, mano en el nombre de Cristo. sobre mi vida, Te alabo y te glorifico, me Jesús. ama, me Te cuida. alabo y te glorifico, Tu Jesús. mano, tu Tu mano de mano. poder, Señor. Adoro a Cristo. Si ya no tenías fuerzas para adorar, en esta mañana dile: Señor, yo te adoro. Yo te doy la gloria en esta mañana y te pido perdón. Perdona mi indiferencia. Escucha hoy Perdona todo aquello que me ha apartado de ti, Señor. ven y En el sálvame, nombre de Jesús. vuelve a oír Yo quiero reencontrarme mi con tu clamor. poder, con tu Ven y presencia, con el sálvame fuego de tu mi Espíritu Santo. aflicción y mi dolor. Te entrego hoy a ti, para que tú me cambies hoy, me cambies hoy. Tu mano sobre mi vida,
Gracias, Dios. Te doy la gloria, te doy la gloria. Adoro tu nombre, Jesús. Adoro tu